¿Qué tal, señores? Buenas noches. La crecida del Ebro y las consecuencias de las inundaciones es el tema principal de nuestro debate. Analizaremos las incidencias que está teniendo el aumento del caudal en los pueblos de la ribera y también hablaremos de la reducción de la plantilla de maestros que prevé la DGA para el próximo curso, según han alertado los sindicatos. Para ello nos acompañan esta noche aquí en este programa Mariano Espallargas, de Cámara de Comercio. Buenas noches. Buenas noches. Luis Clarimón, de Comisiones Obreras. Luis, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Y Pilar de la Vega, catedrática de Historia. Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches, María. Comenzamos hablando de esa crecida del Ebro, que ha llegado, la cresta de la crecida ha llegado esta tarde aquí a Zaragoza, después de pasar por los pueblos de la ribera. Ha negado unas 4.000 hectáreas de cultivo, aunque aquí en la capital aragonesa parece que no va a ocasionar daños graves. ¿Qué os parecen estas incidencias, estas consecuencias que está teniendo esta crecida del Ebro? ¿Creéis que se podían haber evitado, minimizado de alguna manera, Pilar? Bueno, si nos atenemos a lo que dicen los alcaldes, que son quizá los que viven la realidad más cercana de lo que está pasando junto al Ebro y junto a sus municipios, pues sí, porque ellos dicen que desde la última riada no se ha realizado nada, que las motas, bueno, pues están como estaban y que no se ha hecho una política preventiva para evitar lo que ha sucedido ahora. De nuevo, una vez más, yo creo que las políticas preventivas, que no son muy de relumbrón porque no se ven, pero son las importantes, pues han fallado, ¿eh? Si vemos desde su punto de vista, pues claro, se podía haber previsto un poquito más. Si bien es cierto que, bueno, pues el río no lo puedes controlar, pero también puedes hacer lo posible para que no cause estos destrozos. Por otro lado, también planteaban la posibilidad de haber dragado algo el Ebro, tenerlo un poquito más limpio. Y luego la segunda cuestión que creo yo también muy importante a tener en cuenta, que también lo vimos cuando pasaron las inundaciones anteriores de Larga y de Aragón, ¿os acordáis? Pues también el tema de que hay que llevar mucho cuidado dónde se construye, porque también algunas urbanizaciones de nuevo pues han sido inundadas por donde estaban construidas. Es decir, hay que ser muy escrupulosos, muy cuidadosos, sabiendo que, bueno, pues que el río tiene un cauce, pero que ese cauce puede modificarse o cambiarse como consecuencia de, bueno, pues de la meteorología, ¿eh? Y de nuevo pues hemos vuelto a caer también en ese error por las urbanizaciones que hemos visto. Sí que han dicho algunos de los alcaldes de los pueblos que van a pedir a la Confederación Hidrográfica que se limpie, que se acometa la limpieza de esos caudales, de esos cauces. ¿Creéis que se ha dejado un poco de lado? ¿Se debería de haber previsto esta situación? Yo creo que no debemos persistir en el error, ¿no? Quiero decir que, bueno, para empezar, lo bueno sería que siguiésemos hablando de crecidas de aquí a unos meses, una vez que se haya pasado la crecida, porque parece que solo se habla de ella mientras está sucediendo y luego nos olvidamos hasta la siguiente, ¿no? Así pasó en 2003, después se hizo un plan que debe estar en algún cajón, un plan bastante participado, un plan que surgió de la Universidad de Zaragoza con estudios serios. Y digo que no debemos persistir en el error porque lo que se ha hecho tradicionalmente es ocupar el espacio del río con grandes motas, ocupar el dominio público hidráulico que sigue sin deslindar en la mayor parte de los ríos españoles y dragar los ríos. Y bueno, pues eso ha traído los problemas a los que nos enfrentamos. Quiero decir, el río trae una enorme masa de energía. Si lo dragamos y lo limpiamos absolutamente, lo que estamos dejándoles es que baje mucho más deprisa. Entonces, ¿qué dicen los expertos, no? Porque los hay que amortizar los sueldos de los profesores universitarios. Además, aquí hay un profesor muy bueno, Alfredo Hierro, que sabe mucho de estos temas. Y de hidrología, de dinámica fluvial. Y entonces, bueno, pues el plan lo que preveía conjuntamente con el Gobierno de Aragón y Confederación Hidrográfica del Ebro era dejarle espacio al río, es decir, retranquear las motas y dejarle un espacio de inundación donde la energía del río se pudiera disipar y, bueno, donde no causase daños y de alguna manera, pues bueno, se extendiese sobre zonas de algunos cultivos donde no haga daños o sobre choperas y pues que esa energía se disipe. Entonces, eso es lo que estaba pendiente de hacer, efectivamente. Entonces, yo creo que sería preferible gastar el dinero que haya en ese tipo de actuaciones para prevenir otros problemas y darle unas soluciones definitivas, porque yo creo que el dragado no es la solución. Además, el Estado español, además de cumplir con las normativas europeas sobre el déficit, tiene que cumplir otras muchas y una de ellas es la Directiva Marco del Agua, pues que dice que hay que conseguir un buen estado ecológico de los ríos y entonces hay que cumplir también esas obligaciones, ¿no?, por parte de las administraciones públicas. ¿Se debe tomar nota entonces de estas incidencias, Mariano, para acometer esas tareas de limpieza? Además, había un par de alcaldes de la zona, de Pradilla, Cabañas, Novillas, Movera, Gallur, Boquiñén y Castejón, que son las zonas más o menos... Y Gallur, que han sido las en Gallur se han perdido casi el 90%, decían, de la... que estaban preocupadísimos porque la mota de Boquiñén es la que parece ser que peligraba, porque no la habían tocado para nada. Sí.
Bueno, tampoco el cauce de avenida tampoco había sido tan grande, eran 2.235 metros cúbicos, según señalaban, que estaba entre la ordinaria y la extraordinaria. O sea, era grande, pero no era excesivo. Pero sí que remarcaban, dice, cada vez nos llega el agua más alto, cada vez llega el agua más alto con menos caudal, con menos metros cúbicos por segundo. Y lo van marcando en una caseta que tienen por allí, y nos decía, fíjate, este año con menos caudal ha llegado más arriba que en el año 2003, creo que fue la última crecida. Entonces, bueno, eso hay que estudiar un poco por qué, lo que comentabas, ¿se han deslindado o no se han deslindado? ¿Qué tipo de usos se están acometiendo de todo lo que son el dominio público hidráulico? Se están manteniendo los sotos, porque son las zonas naturales de expansión donde el río pues puede salirse y además perder velocidad y no hacer daño, no arrastrar lo que son las tierras de cultivo. Hombre, esperemos que después de haber ocupado toda esta zona del río, esta primavera pues tenga mucho mejor cosechas, ¿no? Que va a fertilizar bastante las vegas. Hombre, lo que pasa es que el agua yo creo que es buena, lo que pasa es que si se utiliza bien cuando realmente se producen las lluvias, porque hemos tenido periodos de sequía, con lo cual no vamos a ir contra la lluvia y el deshielo, que la nieve y la lluvia es bueno. El tema está cómo utilizamos un recurso tan importante como el agua, que lo hagamos bien, que es lo que estamos planteando aquí, yo creo que plantean los alcaldes. Y la Confederación, que tiene muy informatizado todo el tema de dónde, cómo van las crecidas, cómo se van produciendo, en qué momento, porque es muy interesante. Yo a los alumnos de geografía los llevábamos al lugar donde se explicaban justamente todo esto, pues lo saben, si el problema es que lo hagan, es decir, si saberlo lo saben, es decir, como él decía, es decir, lo sabe la Confederación, lo saben los técnicos, pero no se pone en la práctica, con lo cual aquí falta la acción de los políticos que lo pongan en la práctica, a ver si esta vez, confiemos que esta vez vaya y sea posible y no haya una nueva riada en un futuro cercano. Bueno, en Zaragoza, por lo visto, por ahora han dicho que no, que va a tener menos afección de la esperada, se esperaba unos 2.500, parece que se queda en 1.900, o sea que no va a tener daños graves en la capital. La ciudad estaba bastante protegida y yo creo que también, hay que decirlo, la Confederación Hidrográfica ha mejorado bastante la gestión de las avenidas, la gestión de las avenidas, ¿no? Bueno, vamos, en Pradilla, por ejemplo, siempre hemos visto que una vez que el agua pasaba a la mota, lo que más daño hacía es cuando esa agua se quedaba ahí durante incluso semanas embalsada, porque esa mota impedía que el agua volviese de nuevo al cauce. Además, el agua salía incluso, digamos, de los acuíferos, ¿no?, que estaban muy altos. Entonces, bueno, hemos aprendido una serie de cosas, solo hace falta que tomemos medidas. Por eso digo que lo bueno sería que el debate estuviera encima de la mesa de las administraciones, no ahora, que está en todos los medios, sino dentro de unos meses o dentro de unos años, efectivamente, porque, para poner soluciones. Mariano, pues, cambiar de tema. Una conclusión sobre este tema. Decían que el lado positivo, también un poco frivolizando algo, es que en la ciudad de Zaragoza iba a haber este verano menos mosca negra. No. con estas riadas. Bueno, no creo que fuera por la riada, pero sí que, concluyendo un poco, lo que sí que hay que hacer es, estas personas que viven al lado del río son agentes que tienen, con los que hay que contar, y sobre todo son las personas que viven los ríos, que padecen y que los disfrutan principalmente, y que son los primeros con los que hay que contar. Así que... Bueno, con esta vamos a cambiar de tema. Dejamos el tema de la crecida del Ebro, vamos a hablar ahora de los maestros. Los sindicatos han alertado sobre el plan de la DGA para reducir el número de maestros de educación primaria. Dicen que unas 200 personas se quedarían sin empleo para el próximo curso. Por su parte, Educación dice que es un plan que se tiene que negociar, que todavía no se ha negociado, no está cerrado, y que ningún maestro con plaza se va a ir a la calle. Bueno, ¿cómo veis este plan de ajuste de los maestros? ¿Creéis que va a afectar sobre todo a los interinos, Pilar? A ver, vamos a clarificar lo que es una plantilla y lo que es un cupo, que eso yo creo que es la dificultad para comprender el proceso que se está desarrollando y para que nos comprendan los telespectadores. La plantilla de un centro es el número de profesores definitivos que hay en ese centro, y esa plantilla hay que hacerla de acuerdo con el número de clases que tiene ese centro y también con los profesores que se determinan que puede haber de apoyo para ese centro para necesidades especiales. Esa plantilla es la que determina que puedan ir a esas plazas profesores definitivos. Entonces las plantillas, evidentemente, todos los centros se procuran ajustar de la mejor manera posible, porque si la haces muy grande, pues a lo mejor tienes que reducir después en el año siguiente, y un profesor que se ha gastado unos puntos para ir a ese centro tiene que ser trasladado. Por lo tanto, se lleva mucho cuidado a la hora de hacer la plantilla. La plantilla no quiere decir que ese centro vaya a tener ese número de profesores, sino que puede tener más, porque la necesidad puede plantear que tenga más y tiene más, y eso se llamaría cupo.
En la plantilla van los profesores definitivos y al cupo irían los interinos. Entonces, claro, el proceso de negociación de las plantillas es un proceso complejo porque normalmente los sindicatos quieren las plantillas muy amplias, pero la administración tiene mucho miedo a hacer plantillas muy amplias porque luego tiene que hacer desplazamiento de profesores y siempre ahí hay mucho problema de desplazar profesores. Entonces yo creo que también es importante, hay que esperar a ver la negociación, hay que ajustar muy bien las plantillas. Lo que pasa es que, claro, como ellos han rebajado, la administración ha subido, perdón, el número de alumnos por aula, es posible que haya menos aulas en un centro. Si hay menos aulas en un centro, habrá menos plantilla en ese centro. Pero claro, esto es importante tener en cuenta porque eso, bueno, son unas plantillas que se hacen determinadas con unas características y que luego, evidentemente, los sindicatos, como digo, quieren un poquito más plantilla, pero la administración es un poco prudente en las plantillas, yo por lo menos lo era, porque si no puedes causar un daño mayor después a los profesores que, bueno, que tengan que ser trasladados porque haya que reducir ese número de plantilla y son profesores definitivos que les perjudicas. Luis. Bueno, yo creo que se han tomado ya una serie de medidas que han perjudicado a los docentes, ¿no? O que han aumentado su carga de trabajo y disminuido su salario, ¿no? Se han aumentado las horas lectivas, los interinos no se les pagan las vacaciones. Pero eso no tiene nada que ver con la plantilla, lo de los interinos. Lo de las cargas lectivas sí, porque puede reducir la plantilla de los centros. Pero el pagar o no pagar es otra historia, ¿sabes? Es decir, Bueno, la plantilla. pero quiero decir que se han tomado ya una serie de medidas, sí, ¿no? Para sí, reducir el gasto, sí. ¿no? En este eso sentido. es otra historia, pero para no confundir, ¿sabes? Porque es que a veces si no confundimos mucho a los telespectadores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todas estas medidas al final van en detrimento de la educación, ¿no? Que todos creemos o decimos que es algo muy importante y entonces, pues yo qué sé, los desdobles, el quitar los desdobles de la formación profesional. Eso baja las plantillas. Si hay un microscopio para cada 3 alumnas o alumnos, pues no es lo mismo que tener un microscopio por alumno o alumna con un profesor para 10 o para 20 en un laboratorio o en un lugar donde existe incluso cierto riesgo y donde tiene que haber una atención individualizada. Pues bueno, ese tipo de cosas es lo que está en juego, es decir, que la gente salga más preparada y que la calidad de la educación, para que luego además esas personas vayan a las empresas formadas, ¿no? Que es lo que decimos casi todas y todos, pues bueno, sea una realidad. Entonces, bueno, pensamos que es muy probable que se estén poniendo encima de la mesa de alguna manera despidos y creemos que eso es inaceptable, ¿no? Bueno, todavía tampoco sabemos qué criterios, cómo se va a hacer este ajuste de la plantilla, ¿no? ¿Qué criterios se pueden seguir para ello, Mariano? Pues, hombre, yo lo que considero es que detrás de todo esto tiene que haber un plan que realmente nos diga hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué es lo que se persigue? ¿Simplemente lo que es cuadrar los números o vamos a mejorar la educación? Pienso que lo que estamos intentando con las cartas que tenemos en la mano es mejorar la educación, pero no se está viendo un plan claro ni que afecte de una manera lineal, se vaya imponiendo y podemos ver los resultados pronto. La verdad es que es difícil ver con estas situaciones donde solo estamos viendo pues, aumentos de ratios, despido de profesores o situación de plantillas inestables, hacia dónde vamos con el tema de la educación de nuestros chavales. De todas maneras, las plantillas, es que no es lo mismo un cupo de un instituto o de un centro que una plantilla. Las plantillas pueden subir el número, pueden rebajarse, es decir, con lo cual hay menos profesores este año, por eso están haciendo un ajuste y ellos dicen, bueno, van a perder los centros profesores, porque claro, las plantillas se ajustarán en la medida que hay más alumnos por aula, que evidentemente, con lo cual puede haber menos grupos en un centro y eso provocará evidentemente un número menor de profesores, y también la plantilla se ajustará porque ha subido el número de carga lectiva de los profesores, con lo cual lo que van a hacer ahora las plantillas es lo que ellos han hecho en septiembre, ajustarlo a la plantilla del centro, a darle la carta jurídica del centro. Voy a poner un ejemplo. En mi instituto, por ejemplo, hay 10 profesores de historia. Si han subido la carga lectiva, la plantilla ya no será de 10. Y si han bajado y han subido el número de alumnos por aula, la plantilla de 10 será de 8. Con lo cual, ¿qué sucede? Que si había 2 plazas vacantes no las van a sacar. ¿Está claro esto? Con lo cual, las plantillas es un ajuste jurídico, pero el ajuste que ya se ha hecho se hizo en septiembre cuando se sube alumnos por aula y evidentemente se sube la carga lectiva del profesorado. Y esto es el ajuste jurídico. Y hacer una plantilla bien es bueno porque no perjudicas a los profesores. ¿Está claro esto? La plantilla en sí no es mala o buena, la plantilla es ajustar un centro determinado. Lo que puedes poner en cuestión
cuestión si subir el número determinado de alumnos por aula y subir la carga lectiva del profesorado va en detrimento de la calidad de enseñanza. Y eso es otra cuestión. Entonces, ¿esto podría implicar el desplazamiento de algún profesor, de algún maestro a otro centro? O significaría el desplazamiento de algún maestro a otro centro, algún profesor a otro centro, o significaría que en los concursos de traslados que va a salir inmediatamente esas plazas ya no salen, o significaría evidentemente que va a haber menos número de personas menos número de plazas para sacar oposiciones, porque las plazas que sacan oposiciones son plazas jurídicamente creadas. ¿Está claro esto? No las de cupo movibles, porque ahí utilizas un interino, entonces no perjudicas a ningún otro profesor. ¿Los interinos entonces no se verían perjudicados o sí? Bueno, los interinos se ven perjudicados en la medida que van a salir menos plazas de oposiciones. ¿Está claro esto? Es decir, es que esto yo creo que es un tema muy importante. Ese es el siguiente paso a lo que pasó en septiembre. Es decir, y se confunde mucho cupo de profesores con plantilla. Claro, si tú quieres que en un centro haya un psicopedagogo, tienes que crearlo en plantilla. Si no lo creas en plantilla, no lo hay. Es decir, la norma es importante en todos los sitios. La norma es fundamental. Sin normas no podemos ni demandar, ni exigir, y evidentemente ni aplicar determinados criterios. Y la plantilla es la norma. Luis. Bueno, yo no entiendo mucho de plantillas. Claro, pues es que por eso digo la confusión, que tú llevas razón, que las plantillas evidentemente es la concreción de los recortes que ha habido, pero que el hacerlo bien, después de los recortes, es bueno para los profesores, está claro esto. Yo no digo que recortar sea bueno, pero hacer una plantilla ajustada, porque tú imagínate que yo concurso y pierdo, no sé, me gasto muchísimos puntos, porque para ir a un determinado centro te gastas muchos puntos, y de repente llego a ese centro en septiembre y me dicen que no, que me desplazan. Pues os podéis imaginar la gracia que me hace, porque si llevo un montón de años, yo que sé, en Sasta o en Borja, en Calatayud, y me quiero venir al instituto, por ejemplo, Goya, y llego al Goya y no tengo plaza, porque esa plaza la han reducido. Pues eso no es bueno para los profesores, con lo cual ajustar adecuadamente las plantillas es bueno. Yo decía que no entiendo mucho de plantillas, pero ya sí que nos estamos haciendo expertos en recortes, ¿no? Eso sí, eso es otra historia. Entonces, bueno, pues nuestra sensación es que es un recorte más, ¿no? Un cargo más también contra los empleados públicos. No podemos olvidar que los empleados públicos son el sustento del estado del bienestar, ¿no? En su conjunto. Entonces, bueno, pues pensamos que no se deben hacer recortes en la educación, más allá de la cuestión técnica de las plantillas o estas cuestiones, ¿no? Bueno, que no sé si todo el mundo entiende, vamos, no sé. Sí, que es muy complicado, pero bueno, por eso quería explicarlo. Yo pondría un poco el acento en quién recibe la educación que dan a esos profesores, los que están, los que se van, los que faltan, o son interinos o son de plantilla. Sí. Realmente hay una reducción. ¿Y dónde vamos a quitar a los profesores y qué efecto va a generar eso en los chavales? Porque no es esto cuestión de que haya más o menos restaurantes, es que hay profesores que dan una docencia y que educan, y que hay alguien que recibe esa educación. Si hay menos profesores, no voy a decir que haya menos educación, pero sí que puede haber algunos problemas, y sobre todo en las zonas rurales. Las ciudades, pues bueno, pues puede aumentar el ratio o lo que sea, pero en los pueblos sí que desaparezca a lo mejor el colegio. Eso realmente sí que incide en el resultado. Sin lugar a dudas. Que tengan que desplazar a chavales o lo que sea, o que esos niños que están educándose en el pueblo que no es el suyo, a veces sí que luego hace que esa gente ya no tenga el mismo arraigo para vivir en unas zonas, y en Aragón fundamentalmente hemos visto que hay muchas zonas rurales. Claro, un elemento, por ejemplo, de calidad, que estamos hablando de la calidad de la educación, es que los centros, por ejemplo, determinado número de aulas, determinado número de profesores, tuviera, por ejemplo, un orientador, un psicopedagogo, porque si tú en las edades tempranas ves los problemas que tiene un niño, es más fácil de recuperar que en las edades mayores. Es un elemento clave, por ejemplo, del modelo finlandés, que recupera y sigue más al niño desde pequeño y detecta ya los problemas que tiene para recuperarlo después. Entonces, claro, si tú en una plantilla pones un psicopedagogo, pues estás salvando esa situación, le das calidad a la educación. Pero claro, el gran problema es que en la plantilla aparezca un psicopedagogo. ¿Está claro esto? Si tú en la plantilla pones que en el medio rural tiene que haber profesores, aunque sean itinerantes, de inglés o de educación física, pues evidentemente aumentas la calidad. Es decir, que la plantilla, evidentemente, la opción que tú hagas tiene que ver con la calidad. Pero lo que quiero decir es que la clave no es la plantilla, que la clave es, si queréis, la plantilla es la norma jurídica. La clave es la decisión de qué haces tú con los modelos de educación que quieres aplicar y qué acento quieres poner en determinados aspectos de la calidad de ese centro. Bueno, de todas formas es una negociación que está abierta, vamos a estar atentos a cómo se va desarrollando y al final cómo van quedando esas plantillas. Vamos a cambiar totalmente de tema, vamos a hablar ahora de la necesidad de transparencia en la política después de los sucesivos casos de corrupción que estamos viviendo. El último, ese caso Bárcenas, que está salpicando a la cúpula del Partido Popular. El PSOE en Zaragoza ha propuesto un régimen de incompatibilidades para evitar precisamente este tipo de casos, por el que los políticos no podrían emplearse en una empresa privada que tenga que ver algo con la gestión que han llevado a cabo hasta 2 años después de haber dejado su puesto. Bueno, ¿cómo valoráis este tipo de iniciativas? ¿Creéis que van a servir o pueden servir
servir para fomentar la transparencia, para evitar la corrupción? Luis. Bueno, en colación con el tema anterior, hablando de plantillas, pues hablamos mucho de corrupción, y a estos temas estamos hablando mucho, y a la vez se disminuyen las plantillas de inspectores de Hacienda o de otro tipo de personas que deben controlar que esto no suceda, ¿no? La gente que ha estado investigando en Mallorca determinados sucesos, pues se les acaba de mandar a un destino poco agradable, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, una de las cosas que hay que hacer es aumentar las plantillas de todas las partes de la administración implicadas en vigilar la corrupción de todo tipo, ¿no? Entonces, porque si no, el discurso no se comparece con la realidad y con las actuaciones, ¿no? Hay una organización que se dedica a vigilar la transparencia de los países y el índice de corrupción, y nos sitúa pues, en el nivel 30, ¿no? Muy cerca de Botswana y otros países, ¿no? Y bueno, sitúa en primer lugar en el casi ningún tipo de corrupción pues, a Suecia, Finlandia, Nueva Zelanda y otros países, ¿no? Lo que está claro es que hay que tomar medidas y hay que hacer que se cumplan las normas existentes y crear alguna norma nueva, pero normas un poco serias, ¿no? Cuando se habla de una ley de transparencia tiene que ser una ley que realmente sea útil y que no venga a coartar todavía más los derechos de información y de transparencia, sino que venga a apoyarlos y a ponerlos, a fomentarlos, ¿no? Pilar. Yo creo en las normas, porque creo en la justicia, porque al final las cosas salen porque hay jueces competentes, capaces y preparados para sacar a la luz pública las cosas que suceden. Y evidentemente más en un sistema democrático como el nuestro, porque nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra historia momentos claves de corrupción, pues desde el conde de Lerma, que cambió la capital, se llevó de Madrid a Valladolid para negociar y especular con Valladolid y así sacar dinero, o momentos claves de corrupción que hemos tenido cuando se hacen los ferrocarriles en este país, o simplemente al final del franquismo, cuando se construye esta misma ciudad, los tranvías y de quién son los aledaños de la línea del tranvía, hay un evento clave de corrupción. Es decir, yo creo que hay momentos claves para comprender la corrupción. No salía porque no había democracia, y ahora porque democracia sale, evidentemente, pues porque hay una justicia que hace posible que salga. Pero una vez dicho esto, yo creo que la clave evidentemente es que haya normas, y para mí la clave fundamental es que haya normas de transparencia en el funcionamiento de los partidos políticos, porque donde realmente está saliendo la corrupción mayor, evidentemente es en el funcionamiento de los partidos políticos. La Constitución dice que los partidos tienen que ser democráticos, pero la verdad es que no lo son. Por lo tanto, yo creo que tendría que haber una ley de partidos semejante a la alemana, que evidentemente obligará a los partidos políticos a ser absolutamente democráticos. Si los partidos políticos fueran democráticos, no tuvieran el sistema clientelar y de la aristocracia de cuatro que evidentemente organiza y controla ese partido político, pues posiblemente una parte de la corrupción se iría. Porque aquí la clave es, si nos damos cuenta y analizamos lo que está pasando, quién corrompe, a quién corrompe y por qué corrompe. Con lo cual, la clave está que es el partido político, que es corrompido evidentemente por aquella persona que quiere algún contrato de la administración, pero el partido político porque controla determinados niveles de administración. Con lo cual, jugamos evidentemente con todo este proceso. ¿Qué tiene que haber? Pues yo creo que una norma, no solo de transparencia de la administración, sino para mí una norma de funcionamiento de los partidos políticos, porque estamos viendo que la mayor corrupción se está produciendo en el propio funcionamiento de los partidos políticos. Y se está produciendo, curiosamente, desde la democracia, desde el comienzo de la democracia. El problema está que lo conocemos ahora, cosa que no lo conocíamos. En el franquismo no lo conocíamos, pero en la democracia sí. Ahora bien, entiendo yo que posiblemente han mirado muchos partidos políticos o muchas gentes para otro lado, pues porque evidentemente no había la crisis que hay ahora, y la crisis está haciendo que no fluya con tanta facilidad, es decir, bueno, por las posibilidades de lucrarse algunos. Recordemos que la comunidad que tenemos como más corrompida, que era la comunidad valenciana, a todo el mundo le llegaba, y a los corrompidos les votaban en las elecciones, quiere decir, lo cual también es muy simbólico. Ahora, evidentemente, la crisis ha agudizado más todo ese proceso de corrupción, con lo cual yo creo que ahora la situación es tan insostenible que obliga, evidentemente, bueno, pues yo creo que hay un gran pacto de Estado entre los partidos políticos de que tiene que cambiar el funcionamiento para evitar, por eso la norma es tan importante, para evitar la corrupción, que para mí el elemento clave es la democracia en los partidos políticos. Mariano, ¿es eso lo que se necesita, un gran pacto para evitar esta corrupción entre todos los partidos? Creo que Pilar ha dado dos claves muy importantes. Y una, que es el clientelismo que existe en esta sociedad y que ha sido muy agravado en los últimos años, y no es una cosa nueva, ¿sabes? Que venimos conviviendo con esta situación bastante tiempo. Lo que pasa es que cada vez se agrava más, porque no pasa nada, pues cada vez se va aumentando ese efecto. Y después hay dos cosas que además, enlazando con el tema anterior de la educación, yo creo que lo que falta en este país es educación y respeto.
O sea, educación por respetar a las otras personas y entender que lo que es de todos no es de nadie, o sea, también es tuyo y por lo tanto tienes que respetarlo y cuidarlo tanto como lo tuyo. Yo creo que esa falta de educación y el respeto de los demás, de las cosas de los demás, viene todo esto. Creo que comentabas tú esto de los rankings y tal, no creo mucho en los rankings, pero sí que sales a dar un paseo por los países próximos, no hace falta irse muy lejos, y sí que ves otro ambiente, o sea, ya desde el tratamiento de la calle, donde la gente no la ensucia, no la pinta, hasta el tratamiento de la propiedad privada, donde la gente no asalta un comercio porque no esté protegido con 40 vallas, entonces, o con 40 verjas. Entonces, es eso, es esa, no sé de qué manera podemos llegar a imbuir a nuestros chavales esa cultura por el respeto a los demás, el respeto por la propiedad, ¿no? Y que eso, dentro de 30 años, lleven a esas nuevas generaciones a entender la vida pública de otra manera de cómo se está entendiendo ahora. Pero tú lo puedes hacer, pero necesitas la norma. De la misma manera que para que pudiéramos votar las mujeres hubo que hacer una norma que permitiera el sufragio universal masculino y femenino, tú tienes que hacer ahora una norma, por lo tanto, que impida esto. Y el que lo haga, evidentemente, el que lo haga, evidentemente, vaya a la cárcel o vaya a los tribunales. Que luego, a su vez, si tú tienes la norma así, los jueces lo pueden hacer, porque nosotros sí que estamos educando a los alumnos así. Pero cuando pasa esto, por ejemplo, en un partido político todo el mundo mira para otro lado y dice, conmigo no va, o tú más. Y en cambio en Alemania pasa esto y el ministro de Defensa, que era un magnífico ministro que tenía un carrerón y un futuro político, copió una tesis doctoral y tuvo que dimitir. Y aquí, en cambio, ha habido políticos que han hecho cosas más graves y nadie ha dimitido. Con lo cual, evidentemente, esto es un tema que es de comportamiento de ellos, pero de unas leyes que también obligan a que se comporten de otra manera distinta. ¿Está claro esto? A mí esto me parece absolutamente fundamental. Y además, el momento es muy grave porque los partidos políticos se han convertido en el tercer problema de este país. El tercer problema de este país, lo que era el terrorismo hace unos años, ¿os acordáis? Con lo cual ahora o hay un gran acuerdo para que esto no vuelva a repetirse y se cambie, se modifique, que son además unas claves para entender cómo se hizo el proceso de la transición, se fortaleció a los partidos después de los problemas que estaban pasando, que habían pasado en la Segunda República, que querían partidos fuertes, partidos para provocar bipartidismo, que no se rompieran, porque teníamos que construir un nuevo sistema, pero ahora tenemos que plantearnos que ese sistema ha hecho aguas, y como está haciendo aguas, fijaros bien que está haciendo aguas en su conjunto, o hacemos un gran acuerdo de pacto de cambio, o la ciudadanía española pues en algún momento igual será a la calle, ¿eh? Que bueno, decimos que no salía a la calle, pero igual termina saliendo a la calle, con lo cual yo creo que es un problema muy grave de que se sienten los dos grandes partidos y hagan evidentemente con los demás partidos políticos un gran acuerdo, porque esto tiene que cambiar de alguna manera. Bueno, con estas últimas reflexiones y ese deseo de que esta situación pues se normalice, os agradezco a los tres que nos hayáis acompañado, nos tenemos que despedir. Mañana volvemos como siempre a la misma hora aquí en Mesa de Redacción. Buenas noches.